Ya estamos, Fer. Vale. Bueno, buen día a todos. Gracias por prenderse al seminario. Este es el cuarto seminario, ¿no? Tercero. Bueno, como siempre, la idea es mantener un poco la informalidad. Yo le voy a presentar a nuestro próximo disertante. Pero esto es mantener la informalidad. Él presenta, está media hora hablando, 40 minutos, una cosa así. Y después vamos haciendo las preguntas que pueden meter en el chat y la vamos a tratar de hacer hablándola, así lo hacemos lo más posible parecido a lo que es una cuestión real. Bueno, la presentación de hoy es sobre los balances de nitrógeno con diferentes secuencias. Es parte de la tesis de Esteban Queoy. Esteban Queoy es ingeniero de la Facultad de Rosario y está haciendo su doctorado también acá en la Universidad de Rosario. Y bueno, es un becario con ICET ya en su cuarto año. Y bueno, Esteban, contanos qué es lo que parte de tu tesis. Está silenciado, me parece. Sí, ahí estamos viendo que no encuentra... Ahí está. Perdón, pero sacar el silenciado cuando está minimizada la imagen es diferente. Bueno, gracias Fer. Como les dijo, yo lo que les voy a presentar es resultados de algunos objetivos de mi tesis. Bueno, que esto es sobre balance de nitrógeno a escala de sistema, en secuencia con distinta participación de leguminosas. A modo de planteo del problema, más de la mitad del nitrógeno aportado a la producción agropecuaria proviene del uso del fertilizante nitrogenado que se genera de forma sintética, ¿no? Si bien el proceso para generar el fertilizante nitrogenado nos permitió satisfacer la demanda y poder llegar también a los niveles poblacionales actuales, la mayor demanda que habrá todavía de producción va a exigir un mayor uso de fertilizantes nitrogenados, con cierta demanda de equilibrio entre la productividad y el riesgo ambiental que vamos a tener con tanto uso de nitrógeno. Entonces es necesario optimizar la eficiencia en el uso de nitrógeno y reducir las consecuencias ambientales. En Argentina, los mayores niveles de aplicación de fertilizantes están en la región pampeana, donde está concentrada la mayor producción de granos. Y como venimos viendo ya hace años en los mapas que confeccionan de INTA Balcarce, tenemos una gran caída de materia orgánica en toda esta región pampeana, que sabemos también que contrae a una caída del nitrógeno en el suelo. Ante estos problemas, ya hace años se están implementando prácticas para minimizar o revertir la situación en base a la intensificación agrícola sustentable. Esta intensificación agrícola propone aumentar la eficiencia en el uso de recursos y aumentar la captura de recursos no aprovechados en los periodos de barbechos, esto es decir, captar la radiación, captar las precipitaciones que teníamos en periodos sin cultivo, transformarlo en biomasa, en carbono, transformarlo no siempre destinado a cultivos de grano, sino también a generar cobertura para hacer un control de malezas, para optimizar el balance de nitrógeno, aumentar la infiltración, mejorar la infiltración y también la retención y el balance hídrico. También puede ser para reposición de nutrientes, como el caso de leguminosas, por medio de la fijación biológica de nitrógeno. Entonces lo que se propone es aumentar el número de cultivos y reducir esos periodos de barbecho sin cultivos. También diversificar los sistemas de producción, incluir nuevos cultivos, opciones de cultivos que antes no se utilizaban, que se está implementando bastante, hace ya algunos años, hay muchos productores que ya lo están utilizando, pero acá nos surgió la pregunta de cómo van a afectar esta intensificación a los balances de nitrógeno en el sistema. Es decir, no verlo solamente en una secuencia de rotación, sino verlo más a largo plazo, el acumulado en varias secuencias de esa rotación. Entonces surgieron los objetivos, que son dos de los objetivos de mi tesis, que es evaluar los efectos de diferentes secuencias de cultivo con distinta participación de leguminosas, incluyendo cultivos invernales en secuencia con soja y maíz, sobre los balances de nitrógeno a escala de sistema. Evaluar la contribución de la fijación biológica de nitrógeno en esas rotaciones, en el sistema, y como otro objetivo, evaluar los cambios en los indicadores asociados a la fertilidad nitrogenada del suelo.
Para esto, para los dos objetivos, los ensayos se hicieron en la estación experimental Quinta Olivero, que es donde yo desarrollo mi tesis sobre suelo argidol en serie Maciel. Las condiciones iniciales de horizonte superficial a 20 centímetros eran de materia orgánica 2%. Se hizo un ensayo que dirige Juan Enrico, que se implantó en el 2012. La secuencia inició en el 2012. Acá voy a detener un poco para explicar y que se entienda bien. Se cortó el la sonido, rotación. Pedro. La secuencia está formada por 3 opciones de cultivo moderno, 3 de cultivo, una de barbecho, que son vicia, como cultivo cobertura, sembrada en junio o antes si se puede, secada entre noviembre y principios de diciembre, siempre tratando de optimizar la mayor producción de biomasa posible. Arveja, que se hace para cosecha de grano, sembrado entre fines de junio, principios de julio, que se cosecha en noviembre, en el transcurso de noviembre, principio de diciembre. La ventaja de la arveja es que deja el lote un poco antes. Trigo, también que se hace con fin de obtener granos, y el periodo de barbecho. Estas opciones van en rotación con maíz o soja, y en el primer año, y en el segundo año de la secuencia va todo a soja. Entonces tenemos así rotaciones que tienen secuencias de 2 años, el primer año con doble cultivo, o un cultivo tardío, y el segundo año todo con soja. Los únicos cultivos que se fertilizan con nitrógeno son el maíz y el trigo, las gramíneas, donde se lleva a nitrógeno de 162 kilos del maíz, el nitrógeno inicial más el fertilizante, y 135 en el trigo, que estas son las recomendaciones de Salva Chiotti y de Gustavo Ferrari. Las mediciones que se hicieron, en el caso del primer objetivo, de medir sobre la biomasa de la secuencia de cultivo, fue mediciones de materia seca vegetativa y de grano. Eso se midió cada año en cada cultivo, la madurez fisiológica, el nitrógeno total de esas estructuras, el porcentaje de fijación biológica de nitrógeno de las leguminosas, que se midió por abundancia natural de isótopos de nitrógeno, y el balance de nitrógeno, que se calculó como los ingresos menos los egresos. Los ingresos son la sumatoria del nitrógeno aportado por fijación biológica, que es el nitrógeno que viene del aire, la sumatoria del nitrógeno de fertilizantes, en los casos donde se fertilizaba, y le restamos los egresos, que es la suma de todo el nitrógeno que se va en grano, que es lo que sale del sistema. Y acá les quiero aclarar que todo lo que después voy a presentar en figuras, todos los resultados que se muestran son los valores acumulados en 6 años. O sea, son 3 secuencias completas de la rotación. Para el objetivo 2, después del segundo y tercer ciclo de la secuencia completa, que esto fue en el año 2016 y 2018, se hicieron muestreos de suelo para determinar el nitrógeno potencialmente mineralizable, que es el nitrógeno orgánico del suelo que se mineralizaría durante un periodo de cultivo, se determina en una incubación anaeróbica durante 7 días, y el carbono orgánico particulado y nitrógeno orgánico particulado, que son las fracciones más lábiles, entonces donde es más factible o más rápido encontrar las diferencias para ir viendo los efectos de las distintas rotaciones. Si bien los muestreos se estratificaron en realidad 4 profundidades, de 0, 3,5, 3,5, 7,5, 7,5, 15 y 15, 30. Después les voy a mostrar resultados de suelo solamente 0, 3,5, que es donde mayores diferencias se observaron. Para tener un poco los valores de producción y poder hacer una idea de lo que fue la rotación, acá les presento los valores promedio de cada cultivo que se obtuvieron por campaña. La vicia como cultivo de cobertura en rotación con maíz llegó a 6.000 kilos de materia seca, en rotación con soja llegó a 7.000 kilos. Arveja tuvo rendimiento parejo en rotación tanto con maíz como soja de 2.000 kilos. Trigo también rendimiento parejo de 3.700, 3.800 kilos. El cultivo siguiente, maíz de segunda, en el caso sobre vicia, 9.800 kilos, sobre arveja 9.150 kilos en promedio, y el trigo, como siempre, gramínea sobre gramínea, un poco menos de rendimiento por el consumo de agua, por el consumo de nitrógeno, y el maíz tardío, porque no es de segunda esto,
tuvo un rendimiento de 11.000 kilos. En soja también tenemos bastante diferencia, tenemos 2.800 kilos la soja de segunda sobre vicia, 3.400 kilos sobre arveja, 3.200 sobre trigo, y la soja que va sobre barbecho, que no es una soja de segunda ocupación, 4.400. En el segundo año, en realidad siempre que se hizo soja, rendimientos promedios de 2.700, 2.900 kilos. Todo esto es, en el caso de vicia, es materia seca, y los demás rendimientos son rendimientos a humedad de comercialización. Y ya viendo algo de resultados, acá les presento lo que es materia seca acumulada en esos 6 años de secuencia, que está en toneladas. Nosotros por ahí estamos muy acostumbrados solamente a ver en las secuencias kilos. Acá, como estamos acumulando en 6 años, lo ven toneladas. En todos los gráficos van a seguir el mismo orden de la secuencia de rotación. Primero arveja, maíz, soja, vicia, maíz, soja, trigo, maíz, soja, barbecho, maíz, soja. Así tenemos las primeras 4 columnas, las rotaciones con maíz. Y en el otro grupo de 4 columnas tenemos arveja, soja, soja, vicia, soja, soja, trigo, soja, soja y barbecho, soja, soja. Acá podemos ver que tanto en rotaciones con maíz como en rotaciones con soja, siempre la rotación trigo, las rotaciones con la opción invernal de trigo tuvieron mayor biomasa, y seguido de la rotación con vicia. Y en las rotaciones con arveja no tuvieron diferencias estadísticas respecto a rotaciones con barbecho. O sea, en estos casos, barbecho contra la opción de no incluir un cultivo invernal, arveja, perdón, contra no incluir un cultivo invernal, no tuvimos diferencias en la biomasa total producida, tanto en rotaciones con maíz como en rotaciones con soja. Ahora, si hacemos un contraste entre el promedio de lo que fueron todas las rotaciones con maíz y lo que fueron todas las rotaciones con soja, tenemos diferencias bastante importantes, ya que las rotaciones con maíz producen un 54% más de biomasa. Si lo comparamos con otros valores, la biomasa que producimos con rotaciones de maíz, en promedio, en 6 años, con soja, esa misma biomasa la produciríamos en 9 años. Cuando estamos hablando de toda esa biomasa, si bien hay una diferencia en granos, tenemos que pensar en todos los residuos vegetativos extra que estaríamos aportando al suelo. Cuando comparamos, ya que teníamos todas las mediciones de materia seca vegetativa y de grano, cuando comparamos lo que es materia seca vegetativa, que nos interesa porque es el residuo que va a quedar en el lote para darnos después esos valores de fertilidad o mejorar la condición del suelo, vemos ya que en las rotaciones de vicia o trigo no hay diferencia en la materia seca vegetativa. Esa diferencia que veíamos de la materia seca total acumulada está haciendo diferencia en granos, ya que en rotaciones con trigo tenemos un cultivo más de grano, y rotaciones con vicia es solamente un cultivo de cobertura que queda en el lote. Acá las letras diferentes entre rotaciones indican diferencias significativas para la materia seca vegetativa. Y, como veíamos antes también, comparar arveja contra la opción de barbecho tampoco muestra diferencias significativas. La verdad que arveja encontramos que los aportes de materia seca son muy bajos, y bueno, si bien nos da un poco más de un rendimiento de grano, no hay diferencia en el aporte de biomasa. Cambiando ahora de escala, si nos vamos a comparar el nitrógeno de esa estructura, y ahora sí lo vemos en kilos por hectárea, acá sí vemos las mayores diferencias en el nitrógeno vegetativo entre rotaciones con vicia y rotaciones con trigo. Se destacan, tanto en rotación con maíz como soja, las rotaciones que tienen vicia por un mayor aporte de nitrógeno vegetativo. Estas fueron vicias de 6.000 kilos, que hablamos un promedio 2,8% de nitrógeno en tejido. Quiere decir que son por cada campaña de vicias eran aproximadamente unos 300 kilos de aporte de materia seca. Perdón, de nitrógeno. Y en el resto de las rotaciones no hubo diferencia, con un promedio de 500 kilos de nitrógeno en los residuos, en el tejido vegetativo. Sí hay diferencias donde se contrasta que la rotación con mayor nitrógeno vegetativo fueron las que en general menor nitrógeno en grano tuvieron, y las rotaciones con trigo fueron las que más nitrógeno en grano, por lo cual van a ser las que tengan mayor extracción.
Bueno, acá lo que muestro son los ingresos y pérdidas de nitrógeno acumulado. Tenemos lo que es pérdida de nitrógeno en grano, que es todo lo exportado que se va del sistema. Esos son los que vimos recién en la presentación anterior. Y arriba vemos acumulados los ingresos de nitrógeno, que son tanto ingresos por nitrógeno de fijación biológica, como el nitrógeno que se agrega por fertilizantes. Estos son los valores que se usan para el cálculo del balance de nitrógeno. Y en azul, el índice de cosecha del nitrógeno del sistema, calculado como el nitrógeno de grano sobre el nitrógeno vegetativo más nitrógeno de grano, todo en valores acumulados, ¿no? Bueno, como les decía, el resultado del balance, se lo voy a explicar más detallado, separando por cada una de las rotaciones. Las rotaciones con Vicia son las que tuvieron los balances más beneficiosos y muy positivos. Fueron 360 kilos de nitrógeno por hectárea. El aporte que hizo Vicia por medio de fijación biológica fue un 30% del ingreso total, estoy contando también los fertilizantes, y soja el 51%. En total, el 81% provino de fijación biológica, en rotaciones con maíz. Mientras que si comparamos las rotaciones donde solamente tenemos leguminosa, todo el ingreso proviene de FBN, y no hay diferencia significativa entre estos dos ingresos. Lo que sí podemos ver es que ese fertilizante, o sea, ese 19% del ingreso de nitrógeno por fertilizante, compensó la diferencia de fijación biológica con respecto a la rotación de soja para alcanzar balance de nitrógeno similares. En rotación con soja, la Vicia contribuyó con el 33% de nitrógeno, la soja de segunda con 27% de nitrógeno y la soja de primera con 40%. En el otro extremo, las rotaciones con arveja fueron las que presentaron los balances más desfavorables. En maíz fue muy negativo y en soja fue el menor, pero levemente positivo. Bueno, y esto se debe a que arveja, como he dicho antes, tiene un muy bajo aporte de materia seca. Por cada campaña de arveja, en promedio, fueron solamente 1.800 kilos de materia seca que quedó remanente en el lote. Relativamente tiene un alto porcentaje, una leguminosa tiene un alto porcentaje de nitrógeno en grano. Si vemos los niveles de extracción en grano de la arveja, a pesar de que tenía rendimientos de 2.000 kilos, comparado con el trigo que tenía rendimientos de 3.000, casi 4.000 kilos, la extracción es similar, la extracción acumulada, y el aporte que hizo por fijación biológica es muy bajo, 18% de aporte de nitrógeno, y soja aportó 59%. En rotaciones con soja, otra vez, todo leguminosa en la rotación, todo el aporte proviene de fijación biológica. Arveja contribuyó con el 14%, soja de segunda con el 15%, con el 35%, perdón, y soja de primera 51%. Después podemos hablar de los valores de fijación biológica que se obtuvo cada año, pero en 6 años, con todas las condiciones ambientales exploradas, fueron muy variables. En promedio, el resto de las rotaciones, exceptuando las rotaciones con Vicia, no encontramos diferencias significativas en el balance de nitrógeno, promediando 10 kilos de nitrógeno, un balance relativamente bajo, más cuando estamos pensando en que esta intensificación sustentable nos permita aumentar y reponer los niveles de nitrógeno a través de las leguminosas. Y en las rotaciones con arveja, lo que están intentando resaltar acá, no importa si es rotación en maíz o rotación con soja, no hubo diferencia significativa en cuanto a los aportes. O sea, en promedio aportaron 142 kilos de nitrógeno y 138. Si seguimos analizando estos ingresos y egresos, cuando hacemos un análisis de contrastes para comparar el promedio de rotaciones con maíz y el promedio de rotaciones con soja, no hay diferencia significativa en la extracción, o sea, en el nitrógeno que se va en grano. Y tampoco hay diferencias significativas en el nitrógeno total que ingresa, entonces de FBN más fertilizante. Pero si hacemos el contraste solamente del nitrógeno de FBN, ahí sí tenemos diferencias significativas, ya que en rotaciones con maíz, en promedio, la fijación biológica aporta 680 kilos, mientras que en rotaciones con leguminosas se aportan 950 kilos de nitrógeno.
Tenemos casi 300 kilos de diferencia. Y esto lo estamos comparando con niveles de fertilización recomendables, como habíamos dicho, que son los 162 kilos para maíz de nitrógeno y los 130 para trigo. Los últimos días, consultando en algunos grupos y preguntando en general, que ahí me ayudaron Silvina, Fernando, Juan, con datos que tenían recopilados, los productores no siembran con más de 100 kilos de nitrógeno en promedio. Entonces, nosotros acá estamos teniendo que no hay diferencia tampoco en la media del balance para maíz con respecto a la media de todo el balance para soja, pero cuando hablamos de niveles adecuados de fertilización, si lo pensamos en lotes agrícolas, donde sabemos que están teniendo menor fertilización, donde ya también sabemos que no se hace muestreo de suelo, no se sabe en realidad cuánto se está aplicando o para satisfacer qué demanda, a pesar de que también van a tener seguramente menores rendimientos, estos balances posiblemente sean muy, muy inferiores. También es importante destacar que si bien el nitrógeno de fijación biológica, que nosotros determinamos acá, es nitrógeno en tejido, nitrógeno que la planta ya fijó y que aprovechó, y que va a resultar en eficiencia para sus estructuras y para generar rendimiento, el nitrógeno fertilizante aplicado no podemos saber realmente cuánto se absorbió o cuánto fue aprovechado, ¿no? Entonces, hay algunos márgenes para tener en cuenta. Entonces, con todos estos datos intentamos explicar si los ingresos o la extracción de nitrógeno, cuál explica en mayor medida los resultados de balances. Para eso hacemos regresiones y encontramos que analizándolo, si dependen de los aportes o de la extracción de nitrógeno en grano, esto es aporte en función del balance de nitrógeno y nitrógeno en grano en función del balance de nitrógeno, los niveles de nitrógeno ingresado, que ingresa estos aportes, explican el 84% de la variación de los balances de nitrógeno, mientras que la exportación solamente explica el 38% de la variación. A su vez, nosotros los aportes los teníamos divididos en posibles fuentes de nitrógeno de FBN y nitrógeno de fertilizantes. Entonces, se observó una mayor explicación de la variabilidad por parte del nitrógeno de FBN y ninguna relación con el aporte de fertilizantes, que es un poco de la mano de lo que hablábamos recién. Por lo tanto, los balances de nitrógeno los estamos explicando en mayor medida por los aportes de nitrógeno de FBN, que al mismo tiempo también en porcentaje es mucho más de lo que contribuye a todos los ingresos. Los fertilizantes eran relativamente menores. Y bueno, en cuanto a resultados del segundo objetivo sobre propiedades químicas del suelo, en el caso del nitrógeno potencialmente mineralizable, esto es la concentración que encontramos a los primeros 3,5 centímetros de profundidad. En el muestreo del primer año del 2016 vemos que no hay diferencias significativas entre las rotaciones, mientras que las letras diferentes nos indican diferencias significativas en el segundo año. Y ahí vemos que siempre las rotaciones con vicia fueron las que presentaron mayor niveles de nitrógeno potencialmente mineralizable, destacándose mucho más la diferencia en rotaciones con maíz y con menos diferencia en rotaciones con leguminosas, donde siempre después del cultivo invernal íbamos con una soja de segunda o sobre barbecho una soja. Si vemos las diferencias entre estos, por más que la diferencia es mínima, vemos que en el 2016 no hubo diferencia y a partir del 2018 empezamos a encontrar diferencias. Este ensayo va a seguir, se está continuando incluso, y lo que esperaríamos es que más adelante se sigan magnificando más esas diferencias. Pero en rotaciones con maíz encontramos una diferencia del 15% entre 2018 y 2016, mientras que en promedio en el resto de las rotaciones la diferencia es del 45%. ¿No? Ahí tenemos el aporte de vicia o el mayor aporte de leguminosa, cómo contribuyen a ese nitrógeno potencialmente mineralizable. Que en promedio eran como creo que eran 43 partes por millón, el promedio de esa brecha de aumento entre 2018 y 2016, que a la densidad de suelo que tenemos en esos 3,5 centímetros nos significan 14 kilos de nitrógeno por hectárea. 14 kilos de nitrógeno parece poco, pero no nos olvidemos que estamos analizando solamente 3,5 centímetros. No hay diferencias significativas a mayor profundidad,
pero las diferencias serían aditivas si lo anexara. No, no está presentado para este caso. Y en cuanto a nitrógeno orgánico particulado, si bien se ve que hay la misma tendencia que en cuanto al NAN, no hay diferencias significativas entre años, pero sí hay un aumento, como se veía antes, entre la campaña 2016 y la campaña 2018. Bueno, como conclusiones, primero que el aporte de nitrógeno de la fijación biológica al sistema explica en mayor medida los resultados del balance de nitrógeno. Las mayores contribuciones de nitrógeno se observaron cuando Vicia participó de la secuencia de rotación, y como decía antes, estamos hablando de un cultivo de cobertura de unos 6.000 kilos con 2,8% de nitrógeno en tejido, y es todo un aporte neto de un residuo con una baja relación carbono-nitrógeno que se debería mineralizar rápido y no está contribuyendo a nitrógeno para el siguiente cultivo. La arveja fue la sorpresa, no mostró mejora significativa respecto al barbecho. Esto es en las condiciones de rotación y manejo planteadas, si bien hay varios trabajos que muestran que arveja tendría resultados positivos, nosotros no encontramos diferencias respecto al barbecho. Y la fertilización de gramíneas atenuó las diferencias de ingreso de nitrógeno de FBN, esto es ver esa diferencia que no había cuando veíamos los ingresos total de nitrógeno contra la diferencia que teníamos cuando veíamos los ingresos de FBN, demostrando que si mantenemos los niveles adecuados de fertilización en trigo y maíz, tampoco hay diferencias significativas en los balances de nitrógeno entre distintas secuencias con maíz o soja. Eso es promedio de balance de nitrógeno en rotación con maíz o promedio de balance de nitrógeno con soja. Pero bueno, acá es importante en realidad ver en lotes de producción agrícola qué estaría pasando con esos niveles de fertilización, con los niveles de producción, porque esperaríamos que la extracción también sea un poco menor, pero ahí sería más desfavorable ese balance. Como próxima propuesta, en realidad me hubiera gustado poder hacerlo ahora, pero no llegué. La intención es integrar los resultados que tengo de biomasa de raíces en los sistemas de rotaciones y su relación con los indicadores asociados a la fertilidad del suelo. Ya hay muchos trabajos que muestran que las condiciones del suelo, o el carbono orgánico particulado, el nitrógeno orgánico particulado, podría estar más explicado por la biomasa de raíces, que tiene esa integración con el suelo y que tiene una dinámica diferente que los residuos aéreos, y realizar un análisis de márgenes brutos de cada rotación, porque mostrar esto también para un productor, sin mostrar un poco los márgenes brutos, me interesaría también saber, ya de antemano sé que la rotación que yo preferiría para mejorar las condiciones del suelo, no creo que vaya a ser la que mejores márgenes brutos daría, pero me interesaría saber cuánto está dispuesto a relegar el productor agrícola en cuanto a margen bruto a costa de mejorar un poco las propiedades del suelo. Ahí va a depender mucho de la ideología también de cada productor, pero bueno, hay que mostrarlo con números. Bueno, quería agradecer a todo el equipo, principalmente a Juan, que lleva todo el ensayo de rotaciones, que tener vicia, arveja y trigo en parcelas de 20 metros por 5 o 15 por 10 metros para hacer controles de maleza es bastante complicado. Llevar toda la dinámica de toda la siembra y todo también es un poco complicado. Y bueno, y hay mucha gente más trabajando también en este ensayo de larga duración. La idea es explotar todas las variables que se puede, yo solamente abordándolo desde el nitrógeno. Hoy no mostré datos de carbono para que sea todo principalmente nitrógeno, pero también se está evaluando qué pasa con el carbono, con la materia orgánica. Nico San Martí hace mediciones por sonda de agua, Alberto Mamantiles, penetometría. Bueno, en realidad si me pongo a mencionar a todos seguro me olvido alguno. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todo el equipo de INTA Oliver. Bueno, gracias Esteban, muy clara tu presentación. Gracias. Buenos días a todos los que están presentes, gracias por estar acá acompañando la disertación de Esteban. Bueno, hay varias preguntas, Esteban. Acá primero está Marisela,
O sea, la idea es que pregunten en forma directa y yo voy a ir ordenando, en la medida que vayan levantando la mano o haciendo la pregunta por el chat, les voy a dar el lugar para que le consulten a Esteban. Bueno, Marian, vos querías hacer una consulta. Sí, ¿qué tal, Esteban? Y felicitaciones por el trabajo, muy bueno y bien mostrado, gracias. Quería preguntarte, seguro vos lo mencionaste a Malmantile y a más gente en el equipo, así que calculo que también lo tienen presente, pero esto de poder tener en una rotación un mayor aporte de nitrógeno desde lo biológico y menor desde la fertilización, también de alguna manera puede aportar a bajar los niveles de contaminación de napa, por nitritos, por la exhibición y demás. No sé si esa variable la tienen en otro estudio, de otra manera no sé, pero no sé si eso lo tienen contemplado como para medir, porque frente a la rotación, junto a lo de márgenes brutos que dijiste que me parece fundamental, también es un aspecto importante por las buenas prácticas. Sí, sería ideal poder medirlo, pero la verdad que medirlo a campo también no es fácil, porque tendríamos que hacer un seguimiento de cuánto nitrógeno se está perdiendo a napa. Por cuantificación, no, en ese ensayo no se está haciendo, siempre con Fernando se habla y siempre tiene intención de hacer algunas mediciones. Incluso yo en los ensayos que tenía de raíces también quería ver cuánto era pérdida por exudado, pero a campo hay que seguir los metabolitos de nitrógeno, es muy complicado. No se está haciendo, pero bueno, sí, como vos decís, desde la teoría y por los niveles que vemos de ingreso de nitrógeno sin fertilizante, vemos una diferencia de rotaciones que se podría hacer. Más que nada pensándolo del lado de la rotación que tiene maíz con vicia, incluir una vicia, priorizando de lograr una buena biomasa para que esa biomasa se transforme en más nitrógeno, ahí estamos reduciendo los niveles de fertilización necesarios. También hay muchos ensayos, incluso en el INTA ya hicimos varios, de dosis de nitrógeno sobre vicia, para evaluar también cuánto es la reducción de nitrógeno que podemos hacer por aporte de fertilizante contra la vicia. Y ahí siempre está el tema también de qué biomasa tiene que tener la vicia para asegurarme cuánto nitrógeno me va a aportar y cuánta reducción voy a hacer de fertilizante. Eso la verdad que está bueno porque hay efectos, pero bueno, los cultivos de cobertura tienen una dinámica que no podemos agarrar solamente el nitrógeno, sino que también la mayor biomasa va a significar mayor consumo de agua, después, menos disponibilidad hídrica para el maíz, y ahí hay mucha interacción en cuanto al momento de corte, porque nosotros vamos a querer que la vicia sea lo más grande, la mayor biomasa posible para tener más nitrógeno, pero según como venga el año con las condiciones climáticas, para permitir una recarga del perfil o no. Entonces, hay ensayos en cuanto a eso, donde ahí podríamos evaluar el aporte de FBN y la reducción de fertilizantes. No en cuanto a translocación de nitrógeno a napa, como vos me preguntabas. En eso no tenemos. No sé si Fer por ahí tiene algún ensayo, tiene tantas cosas que no sé, pero si llega a tener algún ensayo de eso en otro lugar o algún becario en otra parte de Argentina. Puedes venir Marianela a medir si querés, no hay problema. No, sí, digo, y si no encontrar alguna forma indirecta, ¿no? Tipo regla de 3, no sé, algo que de alguna manera pueda contemplar ese efecto, digamos. Siempre que se reduzca la aplicación de lo que sea, va a ser mejor, pero en este caso particular, capaz, si hubiera alguna forma indirecta estaría bueno. Así que nada, eso era una pregunta y aporte al mismo tiempo. Gracias. Bueno, Adriel Araujo quería hacer la consulta también. Adelante. Sí. Adriel, ¿estás? Por acá apareciste de vuelta, ¿no? Hola. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, ahí activé cámara. No, mi duda era que vos mostrabas que había mayor fijación biológica de nitrógeno en el antecesor trigo que en el que venía el barbecho. Si no me equivoco, las barras. Perdón, se cortó todo el audio. ¿Me podés repetir?
Pregunta en el chat. O si podés poner la pregunta en el chat. Ahora está. La pregunta es, ¿por qué hay mayor fijación Sí, biológica en que barbecho que en había trigo? Esa es la pregunta. mayor fijación biológica en antor trigo. No, a ver, no, sí, en barbecho que en trigo, esa era la Sí. pregunta. En cuanto a rotación con soja, de la soja de segunda. Claro, sí, pero comparando entre barbecho y trigo nada más, había más en barbecho que en trigo. Sí, La pregunta era por qué, si había alguna explicación. Claro, lo que pasa en ese caso es que tener un barbecho nos da una mayor ventana para la siembra, donde esa soja, en realidad que iba sobre barbecho, podemos aprovechar mejor la humedad, no tenemos que esperar a que se seque un cultivo para cosecharlo. Entonces, esa soja puede haber estado sembrada un poco antes en fecha. No es una soja de segunda ocupación, es una soja que se sembró un poco antes, por eso también esa diferencia en rendimiento. Entonces, como tiene una fecha de siembra que sería algo más óptimo, tiene esa diferencia de fijación biológica. Ah, bueno, gracias. No sé si Bueno. no contesté, díganme, pero... Constanza te quiere hacer 2 preguntas también. Adelante, Constanza. Hola a todos, buenos días. Hola Esteban, buenísima la presentación. Gracias. Bueno, yo por un problema de conexión me uní tarde, tal vez esto lo explicaste antes, pero te quería consultar cómo considerás el efecto de la interacción año por rotación respecto a la producción de biomasa, que es el gráfico a partir del cual yo puedo empezar a escucharte, ya que entendí que lo que presentaba ese gráfico era a través de los años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejás esta interacción? ¿Qué tratamiento le das? ¿Y cuánto te explica, esa interacción a la variabilidad observada no solo en biomasa, sino después en FBN? Y la otra pregunta es más metodológica, que eso seguro lo dijiste al principio y yo no estaba. ¿Cómo determinan FBN y cómo haces para estimar el uso de esa fracción de fertilizante, ¿no? que está estimada ahí? Sí, bueno, arranco por lo más fácil. Para determinar FBN por método de abundancia natural de isótopos, no sé, habría que hacer un presupuesto de todo lo que se mandó siempre a analizar isótopos desde Oliveros y es terrible. Todos los años se hace la medición de isótopos en leguminosas sobre tejido vegetativo y sobre grano, con parcela de cultivo indicador no nodulante, que en el caso de los invernales era trigo, y en el caso de soja se sembraban islas de maíz dentro de la misma parcela. Con respecto a lo que me preguntabas de hacer la interacción rendimiento-año, en este análisis hicimos el análisis solamente acumulado. Como decía, era más que nada ver un efecto acumulado. El análisis debería ser ver algo de modelos mixtos. No tengo hecho un análisis de la variación entre años, más que nada porque voy a tener mucha variabilidad por condiciones climáticas que tuvimos. O sea, variamos desde el 2016 con esos 500 milímetros, por ejemplo, en abril, donde nos agarró justo en cosecha, contra el 2012, campañas húmedas, campañas secas, mucha diferencia de rendimiento. Unos años que tuvimos trigos de 20 quintales y otros que tuvimos trigos de 55 quintales. Tengo que aprender a manejar todavía toda esa variabilidad, esos modelos mixtos, y para poder hacer el análisis ese. Realmente también algo que pensaba cuando veía todo esto es que sería interesante ver en ese efecto acumulado cómo varía con el tiempo, para mostrarle a un productor en realidad, decir, cuál es el sentido de mantener una rotación, o cuál es la importancia de esperarlo para ver, tanto en años de buenas condiciones como en malas condiciones, cuánto es la brecha de diferencia. Acá solamente tenemos 3 campañas de cada cultivo, son 3 secuencias de cultivo y tenemos solamente 3 campañas. O sea, pero no tengo hecho el análisis como vos me decías, y bueno, voy a tener que hacerlo. Sí, súper interesante porque a pesar de esa variabilidad observás un fuerte efecto, pero tal vez más adelante, como decís, para poder, tal vez puedes hacer un índice de calidad ambiental y por ahí en los años buenos incluso es mayor el aporte, no sé
Sí, Fer, ahí te... No le quiero idea a mi director para que me agregue cosas nomás, pero sí. No, tengo que dejar a vos. No, por ahí, cuando analizamos el sistema, lo que está bueno acá son 6 años acumulados, por ahí la variable biomasa la acumulamos y nos interesa tener qué pasó todo, al final todo igual que el nitrógeno, ¿viste? Y por ahí las cuestiones particulares, por ahí las podemos llegar a ver, pero por ahí es ver primero qué pasó en total, ¿viste? Y es verdad, hay años que te da más biomasa, otros años que no, y si nosotros presentamos estos resultados hace 3 años atrás, capaz que recién empezaba, y a medida que vos vas acumulando en el ensayo de la duración muchos años, muchos efectos acumulados, los efectos particulares de los años te empiezan un poco a diluir, ¿viste? Porque ten en cuenta también que muchas veces las decisiones que tomamos, lo dijiste Esteban, en los ensayos de larga duración son las mejores decisiones que podemos tomar para los cultivos. O sea, un año es un cultivar, el otro año es otro cultivar. Buenísimo. Bien, gracias. Bueno, Flavio Gutiérrez también quería hacerte unas consultas. Adelante, Flavio. Hola. Sí, ¿Hola? Si no, le damos lugar a Beto Quiroga hasta que aparezca Flavio. Bueno. Quería Bueno, consultar. primero, Beto Quiroga, sí. Primero agradecerle a Juan, no sé quién es Juan, pero indudablemente el Hacelo valor... aparecer, Fernando. Juan Enrico. El valor que tiene un ensayo de larga duración, yo creo que no lo hemos dimensionado todavía. En un review que hay, que apareció hace poquito sobre cultivos de cobertura, dice que se necesitan más de 6 años, en general, para que la mayoría de los procesos comiencen a expresarse. O sea, fíjense ustedes que realmente estamos, algunos procesos se están comenzando a expresar gracias a que hay un ensayo de 6 años. Esteban, simplemente agradecerle a Juan, que no lo conozco, ahí el 9 de julio, Sergio Rillo también tiene ensayos de muchos años, y él ve una dependencia importante de fósforo. Yo no sé si comentaste, pero ¿cómo le ponen base de fósforo? ¿Ya el suelo tiene buenos niveles de fósforo? Inicialmente, en 2012, ya estábamos con 15 partes por millón de fósforo, y siempre se puso fósforo arrancador como dosis recomendada, dosis que usa, no que usa el productor, sino lo recomendado para estar por encima. Siempre, cada vez que se hizo análisis de suelo, se hizo nitrógeno y fósforo, asegurando de estar por arriba del umbral. Claro, eso es lo que determina un poco Rillo ahí en 9 de julio, que si con bajos niveles de fósforo, si no le pones fósforo, la vicia realmente te queda muy condicionada, por eso te preguntaba. ¿Y tienen algún umbral de fósforo para vicia? Porque acá en general, en todos los ensayos que hay, incluso algunos, otros ensayos aparte, estamos bien con fósforo, estamos por arriba de 15 partes por millón, y no hay grandes respuestas. No son suelos como Entre Ríos, donde vamos a tener menos, y ahí sí esperaríamos respuesta, pero ¿hay algún valor, tienen un valor que ellos que den, digamos, de referencia ahí para vicia? Yo creo que Sergio está conectado ahí, pero porque estaba presente, tenía otra reunión, no sé si sigue presente, pero ahí en 9 de julio se ve que con 8 o 10 partes por millón la respuesta de vicia es, yo diría, no sé, tremenda. Es decir, no es lo mismo, digamos, ponerle o no ponerle fósforo por debajo de 10 partes por millón. Es lo que yo veo de los ensayos. Creo que vos, que sos tesista, podés contactarte con Sergio, porque creo que tiene alguna publicación al respecto en Ciencia del Suelo. Está haciendo su tesis también, así que por ahí podés ponerte en contacto. Tiene, buenísimo el dato. Como 10 años de ensayo de experiencia en vicia, a maíz incluso te viene bien, con respuestas y rendimiento de maíz y calidad de maíz también, así que por ahí podés ponerte en contacto, porque se pueden ayudar juntos, ¿no? Sí. Y el otro tema, Esteban, es indudablemente que en 6 años también se ha movido un poco el carbono, y los trabajos también de investigación muestran que la dinámica del nitrógeno, o sea, ambos se necesitan, ¿no? El carbono necesita del nitrógeno y el nitrógeno del carbono. En el caso de que se haya movido el carbono por efecto acumulado de las rotaciones,
es posible también, digamos, que la dinámica del nitrógeno comience a tener su identidad, si vos querés, después de 6 años en cada rotación. Ese es un aspecto, digamos, que por ahí lo tendrías que asociar, digamos, cuando se pueda, al carbono, ¿no es cierto? Como para decir, Sí. bueno, puedo guardar más carbono en este suelo, capturar más nitrógeno porque tengo el carbono o la rotación no lo tiene, o lo generó, no lo generó, o lo perdió, o lo va Sí. perdiendo, ¿no es cierto? O sea que en el largo plazo quizás los compartimentos de nitrógeno comiencen a tener relación con los stocks de carbono dependientes de las rotaciones, como idea, ¿no? Sí, sí. Todos esos datos sí están para asociarlos. Acá, como era más que nada balance de nitrógeno, me había acotado a no poner carbono particulado. Lo que habíamos visto en la relación carbono particulado, nitrógeno particulado, era que había un aumento en rotaciones, o sea, en realidad, estando todo entre cerca de valores de 10, entre 13 y 8, en la campaña 2018, en rotaciones con soja, teníamos una pequeña reducción de esa relación carbono-nitrógeno, que la reducción era mayor en rotaciones con soja que en rotaciones con maíz. O sea, básicamente estamos dando una rotación con mucho más aporte de nitrógeno, y que se reduciría un poquitito. Pero siempre dentro de esos valores de 8 y 12 y 13. Bueno, gracias de mi parte. No, gracias. Bueno, no sé si volvió Flavio Gutiérrez. Hola, no sé si me pueden escuchar ahora. Tenía un problema Perfecto. con el micrófono. Bueno, Esteban, te felicito. La exposición me pareció muy clara. Yo te hice las dos preguntas y muy valioso, digamos, el trabajo que están haciendo en tratar de cuantificar, por ejemplo, los aportes de fijación de las leguminosas invernales. Te hice las dos preguntas por el chat. Una era respecto de los flujos no considerados en las salidas, ¿no? De por qué no intentaron estimar las otras salidas de nitrógeno, que son lixiviación, por ejemplo, volatilización, que si bien son menores respecto de la de grano, están afectadas por las distintas rotaciones, me parece. O sea, vos tenés con y sin barbecho, ¿no? Podés tener mayores pérdidas en uno que en otro. Tenés con y sin agregado de fertilizante, que eso puede afectar la volatilización. Eso por un lado. Y por otro, la otra es que vi que mencionaste que mediste raíces, y me pregunto si para el cálculo de la fijación consideraron el nitrógeno que queda en las raíces o la rizodeposición. Esas eran mis dos preguntas. Sí. Bueno, lo de raíces se midió en experimentos aparte. En realidad, lo de raíces es el cuarto objetivo de mi tesis y es lo que más tiempo me llevó. Está determinado en experimentos aparte y la idea era usar esos valores de referencia para poder asociarlos ahí. Lo de las rizodeposiciones, averigüé a ver cuáles eran las metodologías para poder determinarlas, y la verdad que con el tiempo que consume hacer mediciones de raíces, no podía agregar otra variable para medir, incluso que las raíces se hizo mediciones a campo, y para medir rizodeposiciones a campo es muy complejo, hay que hacer análisis de metabolitos de nitrógeno, entonces eso ya escapaba. Mi idea, en realidad, para poder analizar rizodeposiciones es hacer una revisión bibliográfica de exudados. Me queda arrancar y encima terminarla, pero hacer toda una revisión de exudados para todos los cultivos de esta rotación, y principalmente para vicia, arveja y soja, que son donde yo hice las mediciones de raíces. En cuanto a FBN, se determinó FBN por tejidos en esos ensayos, en esos experimentos de raíces, donde tenemos porcentaje de fijación biológica y nitrógeno de raíces, de hojas, de tallos, de granos, de carpelo, todo bien separado, pero no está hecho específicamente en ese ensayo de rotaciones. Sería imposible hacerlo ahí porque el método para hacer raíces es muy destructivo y no nos quedaría casi nada de la parcela. La idea va a ser principalmente poder asociar esos valores. Ahora estábamos justo con un manuscrito en cuanto a raíces de soja. Espero avanzar con vicia y arveja, pero los resultados son
bastante constantes o consistentes en cuanto a los porcentajes en función de biomasa, o porcentaje en función de FBN total, como para poder asociarlo. Incluso relaciones entre índice de cosecha de nitrógeno considerando la raíz o sin considerarlo, hay regresiones con buenos ajustes que esperaría poder usarlas para después asociar esos otros índices de cosecha con la biomasa de raíces que debería tener en esos ensayos. Bueno. No se escucha, pero lo de las presuposiciones me lo habías consultado una vez en Congreso de Ciencia del Suelo, Sí. en un póster, y bueno, desde ahí ya la venía maquinando también. Averigüé para poder hacerlo a campo y no, o sea, es bastante complicado. En realidad, a lo mejor mientras se hacían los muestreos de raíces podría haber hecho extracciones de muestras de cercanas a las raíces, pero el lavado siempre se hizo con agua continuo, así que yo ya iba a estar alterando. Tirarle un número, ¿cuánto te dio el porcentaje de raíz de la soja, por ejemplo? Bueno, a madurez fisiológica, 10% de biomasa corresponde a raíces. Y de nitrógeno total, casi un 5% de nitrógeno está en raíces. En soja. No, por mi parte no tengo más preguntas. Igual te felicito nuevamente por el trabajo, me parece un excelente trabajo. Gracias. Bueno, gracias, Fabián. Sigue María Basanta, que tiene 2 consultas para hacerte. María. Hola, buen día a todos. Muy lindo Buenos trabajo, Esteban, felicitaciones. No, Gracias. nada, quería preguntarte si habías observado, después de 6 años de fertilización con fósforo, algún aumento en los niveles de fósforo en el suelo. Y también cuál fue el criterio, digamos, para fertilizar con fósforo, ya que estabas en 15 ppm al inicio. Y después la pregunta, otra metodológica, que cuando hablamos de particulado, quería preguntarte en este caso cuál es el límite, o sea, el tamaño de partícula en ese caso, si tomaron 53 micras como límite. Sí, el carbono particulado se mandó a hacer a Balcarce, se hizo por 53, por tamizado a 53 micras. O sea, es la metodología. Vi otros trabajos donde tamizan a distintos tamaños, pero tengo entendido que lo más estandarizado es 53 micras. Sí, por eso te preguntaba, pero es lo más... Sí, incluso en la muestra del suelo que se envía, el resultado de Balcarce te da también el porcentaje que queda de la muestra del suelo, de mayor o menor, y el resultado directamente es de carbono particulado. No lo hice yo en laboratorio, la determinación. En Bahía, Esteban. Perdón, en Bahía. En Balcarce en Castelar se habían hecho los de nitrógeno mineralizado. En Bahía a veces usan 100 micras, por eso te preguntaba. No, pero acá se usó 53. Perfecto. En la metodología, en realidad, cuando lo envían, dicen menor a 50, pero estimo que es el 53. Sí, es 50, 53, sí. Sí. Y con respecto a lo de fósforo, digamos, la fertilización es como la fertilización de dosis de arrancador, que es la práctica de manejo que siempre se utiliza, por más que estemos en los umbrales, es la práctica de manejo que hace el productor. Ok. Digamos, si nosotros también estamos en las 15 partes por millón, como había sido inicialmente, siempre ese fósforo arrancador en realidad también está haciendo casi una dosis de reposición, porque lo que se usa como arrancador no son dosis para reconstrucción de nitrógeno. De fósforo, sí. Perdón, de fósforo, sí. Bueno, gracias, Esteban. Bueno, y una última que tengo en el chat es de Juan Ibarlucea, así que Juan, hace la pregunta. Hola, buen día Esteban, buenísimo. Buen día. ¿Me escuchas? Juan. Che, ¿se midió algún efecto del pH sobre la nodulación? No un efecto, o sea, sí había un efecto de pH en las rotaciones que tienen mayor participación de leguminosas. Había ahí, por la mayor participación de leguminosas, justamente una pequeña reducción del pH. Bajaba un poco, sí.
Eso está medido del primer año, del 2016 y también del 2018. Y que entonces, con pHs... Hay una tendencia a que baje un poco el pH de suelo en las rotaciones con mayor participación de leguminosas. No tengo en mente los valores de reducción, pero digamos, no bajaba de un 5,5 de pH. Pero no, yo me refiero si el pH afectó a la nodulación, o sea, pH por debajo de 6 si afectaron la nodulación. No medí en relación a pH y nodulación, pero la verdad que la nodulación va a estar mucho más condicionada en realidad por las condiciones entre años, o sea, donde tuvimos años con muy buenas precipitaciones, donde tenemos muy buen crecimiento de cultivo, eso favorece la fijación y la nodulación. Primero la nodulación, después la fijación. Creo que las diferencias más grandes van a ser principalmente por condiciones de humedad y crecimiento, más que por pH, porque dentro de todo estamos en rangos de pH de 5,5 a 6,3. Bien. Gracias. Perfecto. Felicitaciones. Perdón, Alfredo Cirilo quería Marianela. hacer una consulta. ¿Sí está? No, bueno, no, Marianela te decía que había pensado en consultarte, o te voy a consultar a futuro. Así que a lo mejor te estemos... Te escucha. ¿Se escuchó? Perdón, ahí no se había escuchado, me dicen. Que pensaba molestarte un poco para hacer algo de los cálculos de los márgenes, para bueno, trabajarlo, para en una próxima presentación poder tener algo más en números. Sí, te iba a decir justo eso, que contaras conmigo si necesitabas apoyo en esa parte. Así que dale, no hay ningún problema. Aparte está realmente interesante, así que me va a gustar sumar. Dale, gracias. Me sumo a esa petición de Esteban, Marianela. Yo también estoy queriendo hacer los cálculos que habíamos hablado con Silvina para el laburo mío, así que vas a tener doble laburo. No hay drama. Ya veré cómo cobrarme. Tenemos una pregunta de Alfredo Cirilo ahí en el chat. Sí, Alfredo. buen día. Sí, ¿qué tal? Esteban, muy buena tu tesis, tu presentación, y obviamente da un montón de tela para cortar. Sobre todo lo que comentaba Beto, de la riqueza de los ensayos de larga duración, donde después bueno, Fernando lo sabe bien porque es un experto en eso, Silvina también, recién después de 5, 6, 7 años empiezan a expresar un montón de recomposición de relaciones que una agricultura simplificada fue destruyendo o enmascarando. De manera que sería interesante, obviamente no en tu tesis, explorar toda la cuestión microbiológica, ¿no? Cómo también de la microfauna del suelo, cómo eso va cambiando con esas rotaciones, con esas fertilizaciones, ¿sí? Fernando lo conoce, creo que varios lo conocen, lo de la chacra pergamino de Apresid, ¿no? En donde estudios con Luis Wohl, de la Universidad de Quilmes, muestra respuestas sorprendentes, sobre todo cuando incorporan vicia, en lo que es la presencia y la diversidad de bacterias, arqueas y otro tipo de organismos que establecen una serie de relaciones que a su vez ayudan a manifestar esas diferencias que estás viendo, tanto en producción de biomasa, captura de nutrientes, eficiencias y demás. O sea, no para tu tesis, sino es interesante, y bueno, Silvina tiene una buena tarea ahora en eso de los ensayos de larga duración. Es un aspecto muy importante a considerar y aprovechar en estos experimentos de larga duración. Sí, hay ya algo hecho en los ensayos de larga duración que coordina Silvina, de diversidad biológica con la intensificación de rotaciones. Más que nada, como decía, la diversidad biológica y las rutas metabólicas que se generan para toda la degradación de materia orgánica y todos los ciclos biológicos, con una mayor diversificación de cultivos también. Eso hay algo, y me acuerdo que se había presentado el Congreso de Ciencia del Suelo de Tucumán, se había presentado una chica que también trabaja en conjunto con
con Silvia Torresani y Maribel, ¿no, Silvina? Sí, sí. ¿Qué tal, Alfredo? Hola. Sí, se hizo en el otro ensayo de larga duración que tenemos, donde predominan las gramíneas, no en este que predominan las leguminosas, pero sí, tenemos un trabajo de muchos años con la gente de la Universidad de Rosario, de hecho con la parte de microbiología. Y sí, obviamente, es lo que decís vos, es impresionante las diferencias que hay por rotaciones. Pero bueno, estaría bueno ahora hacerlo en este, donde predominan las leguminosas. Siempre es bueno sumar. De acuerdo, gracias. Muy bueno, Muy Esteban. escribiendo. Gracias. Che, bueno, sin más preguntas, alguna que haya salido por ahí, les agradecemos a todos. Si sale alguna pregunta, salten, pueden hablarlo oralmente. Ahora, yo un último agradecimiento también a Luciana, que estuvo hasta el último momento consultándole por las cuestiones de análisis estadístico en realidad de modelos mixtos y a poder hacer un poco las variaciones entre años, así que agradecerle también a Luciana. Y ahí Mariel, querías agregar algo, veo en el chat. Mariel, ¿estás por ahí? Hola a todos. Sí, comentar también con respecto a los estudios sobre microorganismos, que también se está trabajando en este ensayo, está trabajando Evangelina Stancic como parte de su beca INTA-CONICET. Muy bien. Sí, por eso... Es un estudio que recién están comenzando. Por eso, como les decía, si tuviera que mencionarlo a todos, seguro me olvido de algunos. Pero sí, Mariel también ha ido muchas veces a hacer determinaciones de fitopatología sobre arvejas, en las rotaciones. Todos los que están del INTA siempre van a esos ensayos de rotación para explotar a lo que cada uno está principalmente abocado. Después, bueno, vendrá alguna mega integración de todo eso, ¿no? Sí, estamos en esa. La publicación siempre llega más tarde de lo que... Pero tenemos un par de cosas más. Inclusive, para poder en el ensayo, de rotación más grande, que predominan gramíneas, lo que hicimos fue estamos trabajando con Valeria Fagioli, que está de INTA Marco Juárez, y ahí hicimos todo. Es muy caro, lo microbiológico es caro. Y ahí ella consiguió para hacer un estudio más allá del ADN, que lo estamos por publicar ahora, sino identificar las especies de bacterias que hay dentro, que es todo un estudio de metagenómica bastante complicado, pero bueno, esperamos ir llegando a poco. Por lo pronto yo creo que este tipo de estudio remarca un poco la importancia de los ensayos de larga duración, de mantenernos prolijamente, de la gente que está atrás de ellos, que hace muchos años que empezaron. Bueno, nosotros tenemos la red, ahora esto es bastante interesante y ver resultados de esto, ¿no? Bueno, tenemos que hacer un seminario de ensayo de larga duración, me parece, en algún momento, para poner en marco a toda la gente. Chicos, para no molestarlos más, gracias por una buena participación acá, gracias a Esteban por presentar parte de tu tesis, ya estamos encaminados, y bueno, les invitamos para el próximo seminario, que va a ser el 11 de septiembre. Espera, una cosa más por las dudas, porque varios pudieron entrar un poco más tarde. Esto está grabado y que después lo vamos a subir, por las dudas que alguien se haya perdido el inicio de lo de Esteban. Sí, agrego un comentario al respecto. Vamos a compartir el link de la grabación del Zoom y pronto también lo vamos a subir al canal de YouTube de INTA Oliveros. Ya que estamos, los invitamos a suscribirse. Exactamente. Y el 11 de septiembre tenemos el próximo seminario, que es el desarrollo de bases para el manejo nutricional del cultivo de arvejas, nuestro compañero Gabriel Prieto, que es su tesis, que ya desde ahí están llegando las correcciones del jurado, ¿no? Así que bueno, es un lindo trabajo que también realizó a campo sobre el desarrollo de diagnóstico de la fertilización en fósforo en arvejas. Así que los esperamos el 11, les molestaremos un poco con la lluvia de mails, pero para hacerles acordar todo. Muchas gracias, la verdad que estuvo bueno compartir esto, y acuérdense que un espacio abierto en el que podamos descontracturar un poco con la contractura que nos da la situación. Nos vemos el próximo, ¿eh? Gracias, saludos. Gracias. Dale. Gracias. Chao, gracias. Esteban. Chao. Gracias. Chao. Saludos. Chao, chao. Chao, chao, excelente, muy bueno, muy bueno. Así sigan avisando con el día anterior, así recordamos. Bien, bien. Chao, gracias. Hasta la semana que viene. Bueno, Esteban.
Saludos. ¿Sí?